En este video nos lanzamos a la aventura hacia el norte, a un país vecino y muy especial para nosotros, Canadá, mi país número 41 en esta lista de destinos explorados. Más que un simple viaje, es la oportunidad de reencontrarnos con familia y amigos que han hecho de este lugar su hogar y de vivir el contraste entre lo conocido y lo nuevo. Desde los rincones vibrantes de Montreal hasta la historia que respira Quebec City, les compartimos una escapada llena de reencuentros y descubrimientos. Bienvenidos una vez más a Viajeros sin Boleto. Bueno, como en todas las grandes ciudades del mundo, se estila ahora tener este tipo de atracciones. Aquí estamos en la vida nocturna de Montreal, debajo de la Gran Rueda de Montreal, así se llama, en el viejo puerto de esta ciudad. Una de esas cosas que puedes venir a hacer de pasada por aquí por Montreal. Temperatura más o menos como de unos 6 grados centígrados. Nosotros nos estamos congelando. Aquí los locales andan como que es un día de otoño regular. Por cosas del destino y los caminos que nos ha trazado la inmigración, este no sería un viaje en el que estaríamos solos. Canadá ha recibido a muchos de nuestros seres queridos que, al igual que nosotros, tomaron el rumbo de una nueva vida lejos de casa. Nos emocionaba la idea de reunirnos nuevamente, de compartir historias y ver cómo han crecido sus vidas en este país que ahora también llaman hogar. Esto es lo que se llaman los encuentros familiares, cuando tienes muchos años que no ves a tu familia y de repente... Hola, Dios te bendiga. ¿Qué dice? Como que se tardaron un poquito, Epa. ¿no? ¿Qué más, chamo? Dios te bendiga. Encuentros furtivos en Montreal, Canadá. Y aquí estamos en Mont-Royal, uno de los puntos más emblemáticos de Montreal. Este parque es el pulmón verde de la ciudad y el lugar ideal para desconectar del bullicio urbano. Subiendo sus senderos o simplemente disfrutando del aire fresco, uno puede entender por qué este sitio es tan especial para los locales y visitantes. Desde la cima se tiene una vista espectacular de toda la ciudad y en días despejados puedes ver hasta el horizonte. Un recordatorio de que la naturaleza y la vida urbana pueden coexistir en perfecta armonía. Mont-Royal es mucho más que un parque, es el corazón verde de Montreal y un lugar donde todos pueden sentirse parte de esta gran ciudad. Bueno, estamos llegando justo aquí casi a la cima del Mont-Royal en Montreal. Este parque tiene una historia sumamente interesante. Resulta que por allá por el año 1877 aproximadamente, el gobierno de Montreal le ordenó el diseñador que hizo el Central Park de Nueva York que hiciera este lugar aquí en Montreal para el esparcimiento de las personas de la ciudad, y se ha convertido desde entonces en el punto por excelencia de esparcimiento de los habitantes de Montreal. De hecho, el parque es una montaña que está llena de rutas de senderismo tanto para principiantes como para personas un poco más avanzadas. Durante el verano, las actividades de montar bicicleta y hacer senderismo en montaña, una de las actividades que más se realizan aquí en este parque. Y el dato curioso es que existe una ley aquí en Montreal en donde no se pueden construir edificios que sobrepasen la altura que tiene el parque, la montaña, el Mont-Royal, porque el conservacionismo de la montaña va por encima de todas las posibles planificaciones urbanísticas de la ciudad con tal de conservar la tradición original de los descubridores de este lado del planeta. Así que bueno, aquí estamos. Es el final del otoño cuando estamos grabando este video y la temperatura está apenas en 5 grados centígrados, pero como se podrán imaginar, para una persona del trópico, eso es estarse congelando. Sin embargo, si has visto alguno de mis otros videos, yo prefiero el frío porque te pones una chaqueta, te pones ropa de frío y solucionas el problema. Ya les voy a mostrar un poco más de imágenes acerca de esta montaña hermosa aquí en Montreal y de las vistas espectaculares que tiene hacia la ciudad. Vamos para allá. En Montreal nos reencontraríamos con familiares muy queridos, primos, primas y tías que, a pesar de la distancia y el tiempo, siempre han estado cerca en el corazón. Entre ellos una prima que es como una hermana para mí y sus 2 hijos, quienes son parte de esta historia de familia en tierras canadienses. También compartimos momentos con Andri y Carol, quienes nos contaron sobre el arduo camino que han recorrido para validar sus títulos universitarios en Canadá. Nos ayudaron a responder una pregunta que muchos se hacen: ¿vale la pena emigrar a este país? Estoy aquí con Carol, que es mi prima que vive en Montreal, Canadá. ¿Que tienes aquí cuántos años ya, Carol? 5. Solamente en la provincia de Quebec, en este país que es inmensamente grande, el francés es obligatorio. Es la lengua oficial, exactamente. Y tienes que hablar francés para poder optar a muchas cosas, incluida la ciudadanía, ¿no? Sí. O la residencia aquí. Sí, hay una ley que es la ley 101, donde hay que proteger el francés y aprenderlo. ¿Y cuánto tiempo te tomó aprender francés? Mira, eso fue un largo camino. Nosotros comenzamos al mes de haber llegado aquí. Cuando llegó la pandemia teníamos 1 año y medio, algo así, estudiándolo. Y después
fue complementándolo con cursos, trabajos, amigos y hasta este momento, ya 5 años, no siento que lo hable perfecto, pero ya me desarrollo todo en francés. Bueno, yo tengo 15 años en Estados Unidos, no hablo perfecto inglés, así que Mientras sea funcional, con tal de que la gente te entienda, todo está bien. Las homologaciones de los títulos universitarios en Canadá, ¿cómo funcionan? nosotros una vez que salimos del país, bueno, antes de salir nosotros teníamos todos nuestros documentos al día. Títulos registrados, pensus analíticos, académicos, detallados, registrados, aprobados, firmados por los rectores de los colegios. Una vez que estábamos establecidos aquí, hicimos un proceso de equivalencia, donde tú, por medio de una solicitud, entregas copias de tus diplomas, tus estudios, el pensum analítico de lo que estudiaste, y ellos lo analizan con los pensum de aquí, y ellos te ponen como en la escala de donde tus estudios tienen la equivalencia aquí. ¿Qué hacías tú en Venezuela? Yo en Venezuela había estudiado administración de aduana, pero era corredora de seguros. ¿Y qué haces aquí en Canadá? Aquí trabajo en contabilidad, soy technicien contable. ¿Vale la pena vivir en Canadá? Por supuesto que sí. Pero principalmente tienes que adaptarte a todo el país. No trates de adaptar el país a ti. Exactamente, has tocado un punto extraordinariamente importante porque lamentablemente algunos compatriotas nuestros emigran y quieren instaurar la cultura venezolana. Voy a decir que son pocos, que son pequeños grupos, para no generalizar, pero cuando tú emigras, lo mejor que puedes hacer para dejar tu bandera en alto, si sientes tanto orgullo de tu terruño, de tu nación, de tu tierra, es adaptarte al lugar donde vas y no tratar de cambiar esa cultura a tu conveniencia. Exacto. Eso te va a hacer quedar mejor a ti, a donde vayas. Respetar y aceptar los valores del lugar, de la sociedad a la cual te estás integrando. Exactamente, porque tú escogiste irte ahí. Exacto. Nadie te obligó. Además que yo puedo decir de Canadá, es un país que nos ha recibido con los brazos abiertos y hasta el sol de hoy todavía agradezco cada día de poder estar aquí. Historias de gente que lo ha logrado, así que si tienes preguntas o comentarios, cuéntanos aquí abajo en la cajita de comentarios si has emigrado, a dónde emigraste, cómo te ha ido, cuánta gente, cuántos grupos de venezolanos conoces que estén allí también, y a ver si hacemos una comunidad de gente viajera y de gente que no está en su país, pero que... Inmigrantes por el mundo. Exactamente. Bueno, en este momento estamos llegando a la cima del Mont Royal, y esto que está aquí se conoce como Le Chalet du Mont Royal. Disculpen mi buen francés. Una estructura y una construcción sumamente bonita e interesante que tiene la mejor vista de toda la ciudad. Ya vamos a acercarnos allá al borde. Es un punto turístico por excelencia cuando visitas Montreal, si quieres ver desde arriba toda esta ciudad, que creo que es la mejor perspectiva que uno puede tener de un lugar, es verlo desde arriba. Vamos allá al borde a ver qué tal. Bueno, este es el lugar del cual les estaba hablando, la cima del Mont Royal, donde tienes la mejor vista de Montreal. Estamos aquí bajando de Mont Royal hacia la ciudad para seguir recorriendo y seguimos escuchando historias de gente que ha podido superar el proceso migratorio y las homologaciones de títulos profesionales aquí en Canadá. Endry, ¿cuánto tiempo es que tienes tú aquí en Canadá? Aproximadamente 5 años, ya en enero cumplimos 6. Ok, y anoche, bueno, lamentablemente no había quedado aquí, no teníamos la cámara en la mano, pero anoche me estabas contando una historia bien interesante de todo el proceso que tú pasaste para la homologación de tus títulos. ¿Cómo has logrado esa historia de superación que yo creo que es inspiración para las personas que estén pensando en venirse para acá o en emigrar a algún país? ¿Cómo fue el comienzo y cómo fue yendo el avance y toda esa parte de los estudios? Al principio, como toda vida inmigrante, el inicio es bastante duro, pero por ejemplo acá en esta provincia de Quebec te permite obtener o quizás poder hacer una evaluación a tus diplomas, a tus estudios, para que puedas integrarte de manera mucho más rápida y eficiente a la comunidad. ¿Qué hacías tú en Venezuela? A ver, yo soy ingeniero y en Venezuela generalmente lo que hacía era gerenciar proyectos llave en mano. Cuando llave en mano es proyectos de construcción. Incluía construcción, instalación, la concepción de los sistemas, la integración de los sistemas, incluyendo toda la parte de network y todo lo que tenga que ver con data center. Y entonces cuando tú dices que es el gobierno o es alguna entidad educativa la que te permite hacerla. Es específicamente el gobierno de Quebec, que es en la provincia de Quebec, donde pueden hacer la solicitud de una evaluación del diploma y de los estudios
que llegaste a hacer en tu país, vengas de donde vengas, el resultado en teoría debería ser luego de que uno hace la solicitud de 2 meses. A mí me tomó un poco más. En esos tiempos cuando lo empezamos a hacer, pues el tiempo del COVID. Y una vez que te dieron digamos que ellos hicieron esa revisión, ¿eso te da una homologación instantánea del título? No es una homologación 100%, pero para la provincia de Quebec es 100% efectiva, es decir, lo puedes utilizar como si fuera homologado, porque el resultado en mi caso particular era, yo estudié ingeniería en electrónica, mención telecomunicaciones, y aquí me lo homologaron tal cual, o la evaluación que se llama evaluación comparativa, el resultado fue ingeniería igual en telecomunicaciones. Excelente. ¿Y eso tomó más o menos cuánto tiempo? 4 meses, entre 4 y 6 meses. Mientras tanto, tú te continuabas preparando. A ti te gusta estudiar bastante, tú te mantuviste leyendo. A mí me encanta leer libros, me gusta prepararme, entonces también vi como una oportunidad de poder integrarme a la comunidad, estudiar carreras. En este caso, ¿cuál era de las carreras más cercanas a mi experiencia? Que me podían brindar la oportunidad de conseguir trabajo, un empleo rápido y que tuviera buena remuneración en el área de informática. Sin embargo, le di también la oportunidad en el área electrónica, entonces me preparé y mientras trabajaba estudié 2 carreras en paralelo. Y cuando conseguiste trabajo finalmente en la compañía donde estás actualmente, obviamente empezaste en un puesto de principiante. El puesto era administrador de redes junior y ellos ya sabían porque así lo expliqué durante la entrevista, la experiencia que yo tenía, pero bueno, fue la oportunidad y fue la primera puerta y de verdad que lo vi como una luz al final del túnel de lo que realmente yo quería hacer. La misma empresa te proveyó de las oportunidades de ir avanzando dentro del trabajo. Sí, ellos me dieron todas las oportunidades, incluyendo cursos, adiestramientos, integraciones, porque también en ese momento generando una relación para la gerencia de proyectos y ellos me incluyeron dentro de ese grupo. Hoy en día ya tienes ¿cuánto tiempo trabajando ahí? Voy para 4 años. ¿Vale la pena emigrar a Canadá para una persona que se encuentra aún en Venezuela y apenas lo está pensando? Yo diría que no lo piense. El que tenga la oportunidad, que lo haga. Mucha gente se queda en el análisis, parálisis, en pensar y el miedo al cambio. Creo que ese es el punto, ese punto que tocaste es el más álgido de todo porque es entender que uno debe salir de la zona de confort. Hoy en día, 4 años después, si tú ves para atrás, tú ves las cosas todo el camino que han recorrido, todo lo que has logrado, todo lo que has avanzado, tanto profesionalmente como en la parte familiar y personal, que se ha podido proveer de oportunidades que antes no existían allá. Y esa reflexión yo la he hecho muchas veces, sí. Y era imposible saberlo, pero de saber que el resultado hubiese sido que estamos viviendo, hubiera venido mucho antes. Lo hubieses hecho mucho antes. Oh, sí. Exactamente. Bueno, estas son historias que inspiran a mucha gente, sirven de reflexión y de experiencia para el que está pensando en lograr algo para su familia, en lograr algo a nivel personal, en avanzar, en salir de un lugar donde tal vez en este momento no existan las mejores oportunidades. Si ese es tu caso, coméntanos aquí para hacer una comunidad de personas que se ayudan unos a otros con detalles y datos que tal vez nos interesan pero que no conocemos, y así de esa manera podemos formar un grupo de gente en el exterior que salió y que lo intentó y lo logró, y sirve de ejemplo y de camino recorrido para aquellos que todavía lo están pensando y lo quieren hacer. Después de un día increíble en Montreal, nuestros primos nos dieron una recomendación que no podíamos ignorar: emprender una aventura hacia Quebec City. Nos contaron sobre el encanto histórico de esta ciudad y cómo al visitarla uno puede sentir que ha viajado en el tiempo. Con esta recomendación en mente, decidimos que al día siguiente sería el momento perfecto para explorar esta joya de Quebec y descubrir por nosotros mismos el porqué de su fama y su belleza. Bienvenidos a Quebec City. Llegamos a Quebec City, una ciudad que desde el primer vistazo te transporta a otra época. Es como caminar por un rincón de Europa en pleno norte de América, con sus calles empedradas, arquitectura colonial francesa y una historia que se siente en cada rincón. Aquí el pasado y el presente se mezclan de una manera única, ofreciendo una experiencia que pocas ciudades pueden igualar. Estamos emocionados de explorar sus calles y descubrir qué hace que Quebec City sea tan especial. Acompáñanos en este recorrido por una de las ciudades más encantadoras de Canadá. Bueno, estamos caminando por aquí por la vieja ciudad de Quebec City, en la provincia de Quebec, al norte de Montreal. Esta ciudad fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Estamos caminando hacia la ciudad amurallada. Es la única ciudad amurallada que existe al norte de México. Eso no lo sabía, lo aprendí hace ratito. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que es la única ciudad amurallada que existe
en el continente al norte de México. Todas las demás ciudades amuralladas existen en México hacia el sur. Por ejemplo, en Cartagena hay una ciudad amurallada, en Colombia. Resulta que aquí está la otra, al norte, en Canadá. Esta ciudad fue descubierta por Samuel de Champlain, que llegó a esta zona, un colonizador francés, y él fue quien le puso el nombre de Quebec. Y la palabra Quebec significa donde el río se estrecha. ¿Cuál río? El río San Lorenzo, el que pasa por esta región. Luego de que esta ciudad fuera una colonia francesa, el siglo XVII, hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 7 años, desde el año 1756 hasta el año 1763. Después de esa guerra y tras el Acuerdo de París, toda esta provincia pasó a ser parte del Imperio Británico. Pero lo interesante es que la provincia de Quebec decidió mantener el francés como el idioma oficial. Y hasta este día, y después de la resolución 101 del año 1977, que se declaró que el francés iba a ser la lengua primaria y se iba a hacer todo lo pertinente que se podía hacer para mantener la historia de ese legado francés de cuando se descubrió este lugar. Ahí atrás comenzamos a ver Des Châteaux, o lo que es lo mismo, como se dice vulgarmente, el castillo. Vamos para allá. Probablemente el edificio más icónico de Quebec City es el Château Frontenac. Es mucho más que un hotel, es un emblema de la historia y el estilo de esta ciudad. Construido en 1893 como parte de la cadena de hoteles de lujo del Canadian Pacific Railway, su diseño evocaba los castillos renacentistas franceses, algo que lo convirtió en una joya arquitectónica única en América del Norte. A lo largo de los años ha sido el escenario de reuniones históricas, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt se reunieron aquí para planificar la estrategia aliada. Su majestuosidad sobre el río San Lorenzo y su ambiente cargado de historia hacen que el Château Frontenac sea una parada obligatoria, el lugar donde el pasado cobra vida en cada detalle. Acá atrás, eso se llama el Château Frontenac. Está básicamente en la cima de Old Quebec City y este lugar fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1985 por su belleza, por sus monumentos, por la majestuosidad de este lugar y cómo conserva su tradición francesa desde el momento del descubrimiento en el siglo XVII. Hace rato pasamos la estatua de Monsieur Samuel Champlain, el descubridor de todo este lugar. Acá abajo pasa sigilosamente el río San Lorenzo y hay un puerto, de hecho, un puerto comercial allí que sirve aún a la ciudad de Quebec. Para llegar acá manejamos aproximadamente 3 horas desde Montreal y para llegar a Montreal, dependiendo de dónde vengas, nosotros vinimos desde la ciudad de Miami, volamos 3 horas exactamente de vuelo. Un lugar que realmente vale la pena conocer por lo rico de su historia y lo majestuoso de las vistas que te vas a encontrar aquí. Es como un pedacito de Europa dentro de Norteamérica. Ahí los dejo con la vista del Chateau. Nuestra caminata nos lleva ahora a la Promenade des Gouverneurs, el paseo de los gobernadores, que conecta el icónico Château Frontenac con el Parque de las Llanuras de Abraham. Este sendero, que se extiende a lo largo de las murallas de la ciudad, ofrece unas vistas inigualables del río San Lorenzo y una experiencia en sí misma para quienes buscan disfrutar del paisaje y la historia de Quebec City. La Promenade des Gouverneurs no solo es una maravilla escénica, es también un homenaje a los gobernadores de Nueva Francia, quienes alguna vez recorrieron estos mismos caminos. Con cada paso, sientes la historia de la ciudad mientras avanzas por sus antiguas fortificaciones. Una invitación perfecta para contemplar la belleza y la esencia de esta ciudad tan especial. Estamos caminando en este momento por la Promenada de los Gobernadores, que se encuentra en la cima de la vieja ciudad de Quebec. Estamos rodeados acá de un muro que, según cuenta la historia, se construyó para defenderse de los británicos. Resulta que en el siglo XVII, después de que el colonizador que vino a estas tierras, Samuel Champlain, descubrió este territorio y lo llamó la Nueva Francia, los británicos también querían un pedazo de ese pastel. Los franceses se comenzaron a hacer amigos de las tribus indígenas nativas de este territorio. Intercambiaban materiales, estrategias y amistad. Algunas tribus estaban de parte de los franceses y estaban de acuerdo con la colonización francesa, la religión y todo aquello, pero habían otras tribus que no estaban muy de acuerdo con eso. Resulta que cuando llegaron los británicos a este territorio y se formó la zampablera entre los franceses y los británicos, las tribus indígenas que estaban de parte de los franceses lucharon en el frente francés para tratar de mantener este territorio a favor de Francia. Resulta que habían tribus que no estaban a favor de ninguno de los dos y cuando se armó aquel despelote, luchaban en contra de los dos bandos.
Eso aunado a que las tropas británicas sumaban mucho más soldados y mucho más hombres en el campo de batalla que aquellos que tenía Francia, pues terminaron adjudicando todo este territorio a la corona británica. Y es así como Canadá en el siglo XVII termina siendo parte del Imperio Británico y no del territorio francés. Y la Nueva Francia, como la había bautizado don Samuel Champlain. Aquí nos encontramos en la promenada de los gobernadores, un lugar espectacular para visitar cuando vengas aquí a Old Quebec City. Cuéntame impresiones de Quebec City. Hermoso, wow, muy lindo. ¿Qué le dirías a la gente que ni siquiera sabía que esto existía? Que tomen el tiempo de vernos a nosotros en el canal y saber de que esto existe y vengan para acá y disfrútenlo. Y sobre todo, bueno, si es en esta época que está haciendo frío, se siente súper rico y es muy lindo. Vengan y lo disfrutan de la misma manera como lo estamos haciendo nosotros. Aunque nos dijeron que en sus diferentes temporadas es espectacular, pero en este momento que lo estamos viviendo, fascinante. Y así cerramos nuestro recorrido por Quebec City y con ello esta aventura por Canadá. Este viaje que comenzó de manera tan espontánea nos ha permitido reconectar con nuestra familia y descubrir el encanto de un país que acoge a quienes buscan un nuevo hogar. Montreal nos recibió con la calidez de los nuestros y la energía vibrante de una gran ciudad. Quebec City por su parte nos transportó al pasado y nos dejó ver el valor de preservar la historia en cada rincón. Canadá es un país que más allá de sus paisajes y ciudades refleja resiliencia y diversidad, valores que nos recuerdan lo afortunados que somos de poder explorar el mundo. Hay lugares que más que visitarse, se viven y esta experiencia en Canadá es sin duda una de ellas. Nos despedimos de esta tierra con la promesa de regresar, de seguir conociendo sus historias y sus paisajes y con un corazón lleno de agradecimiento por cada momento vivido. Por lo pronto nos despedimos. Hasta la próxima aventura aquí en Viajeros sin Boleto.